Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en artículo 16 por este salón maravilloso del Senado de la Nación, que es el Salón Eva Perón y que tanto queremos. Como decimos todas las tardes, cada vez que hacemos el programa, amamos a toda la Constitución, pero nuestro preferido es el artículo 16, porque como bien dice la presentación, es el artículo que habla de la igualdad, de que todos somos iguales ante la ley. Y así es, y este programa justamente de lo que trata es de eso. Cada vez que tratamos un tema, es un tema que tiene que ver con más inclusión y con más igualdad. Hoy particularmente voy a estar solo. Alex, por temas de agenda, no puede estar hoy presente, así que le mando un beso enorme a Alex. Y contarles, como hago cada vez que abrimos artículo 16, cuáles son las novedades y las iniciativas que hay dentro de esta casa, del Congreso de la Nación, que tienen que ver con proyectos, iniciativas o leyes que están por salir y que tienen que ver con mayor inclusión y más igualdad. Hoy particularmente hablarles de una media sanción que ya tenemos en Senado y estoy hablando del nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, aparentemente, próximamente, la semana que viene, se estará tratando ya en diputados y probablemente tengamos un nuevo Código Civil y Comercial. Así que celebramos esto. Quiero aprovechar para recordarles, y para eso voy a utilizar como siempre mi machete. Esta iniciativa fue enviada en marzo del 2012 por el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa del Código Civil y Comercial, como han tenido otras leyes, digamos, han sido muy participativas, se han hecho foros de consulta a lo largo de todo el país y lo interesante es, bueno, la modernización, todo lo que incluye este nuevo Código Civil. Entre algunas cosas para nombrarles es en materia de matrimonio, de divorcio, de contratos prenupciales, de adopción, de fertilización asistida. Matrimonio, por ejemplo, por supuesto, adecúa a la nueva ley de matrimonio igualitario. También tiene, entre otras cosas, el régimen de comunidad de ganancias, que es el que ya existe, pero también puede haber régimen de separación de bienes y esto sería a través de lo que se conoce como acuerdos prenupciales. Esto es algo nuevo en materia de matrimonio. En materia de divorcio, además de acelerar los procesos para llevar adelante el divorcio, también algo novedoso que va a incluir es que una de las partes pueda solicitar el divorcio por sí solo. Que la simple, digamos, voluntad de divorciarse pueda encaminar para adelante el proceso de divorcio. Desaparece también el mínimo de 3 años que hay hasta el momento, que sigue habiendo, digamos, hasta que esto salga aprobado, de que uno debía estar casado para poder efectivamente llevar adelante el divorcio. También se va a legislar en relación a las uniones convivenciales. Las uniones convivenciales tendrán estatuto legal. Ya sea que se celebren pactos y estos pactos, digamos, se inscriban en el registro local o inclusive también se podrá tener en cuenta y tendrá efectos legales en la medida que haya pruebas para probar esa convivencia. Otra cuestión es la que tiene que ver con la reproducción asistida. En este punto sí es importante aclarar que, bueno, que hubo una modificación respecto al artículo 19 y de lo que se considera el inicio de la vida, es algo que había quedado en discusión. Esto aparentemente por ahora va a seguir en el mismo camino y en el mismo sentido de cómo salió la media sanción en el Senado de la Nación. Esto no quiere decir una marcha para atrás porque hay otros artículos que sí refieren, particularmente, si no me equivoco, esperen, el capítulo 2, también habla, digamos, de la reproducción humana asistida, habla del consentimiento previo, informado y libre y habla de la voluntad procreacional. Con lo cual, digamos, vamos a seguir. Y además están planteadas la posibilidad de que hayan leyes posteriores que hablen específicamente de estos temas, particularmente de los embriones que no están implantados, digamos, va a haber una ley posterior que hable sobre este tema. También, y esto lo hemos comentado justamente aquí hace un par de programas atrás, está el tema de la ley de adopción. Fundamental esta ley de adopción que viene planteada en el nuevo Código Civil, que acelera fundamentalmente los trámites para lograr adopciones
más rápidamente. Ustedes saben lo que lleva en este momento lograr las adopciones plenas. Bueno, se aceleran los trámites, se aceleran los tiempos, se agiliza todo el proceso de adopción, se agiliza fundamentalmente el tiempo que va a tener el juzgado y el juez para determinar la adoptabilidad, que esto a veces lleva muchísimo tiempo, se agiliza también el tiempo de las guardas y además en el tema de adopción también se reconocen las posibilidades de las familias integradas, con lo cual esto es un avance enorme y fundamental que va a tener el nuevo Código Civil. Además de lo que nombrábamos sobre la protección de los embriones no implantados, que va a tener una ley posterior, también habrán leyes posteriores que hablen de la responsabilidad civil del Estado. Esto va a estar en relación con el derecho administrativo. Y otra ley que hable de la propiedad comunitaria indígena, que eran temas que habían quedado pendientes. Celebramos, sin lugar a dudas, que finalmente volvamos a tratar el tema, que se trate en recinto, que salga aprobado y que tengamos un nuevo Código Civil y Comercial que tanto se necesita con todos estos cambios que hemos nombrado y muchos otros más que vienen. Hablarles un poco de lo que va a ser el programa de hoy. La verdad que estamos muy contentos, a pesar de que Alex no pudo venir, estaba muy contento de que podamos llevar adelante este programa. Era un tema pendiente y además la invitada que tenemos es una invitada de aquellas. Vieron que cuando hablamos de esas invitadas, luchadoras, guerreras, bueno, acá tenemos una invitada luchadora, guerrera por los derechos humanos y dentro de los derechos humanos particularmente vamos a hablar de derechos que tienen que ver con la sexualidad, de los derechos sexuales y reproductivos. La verdad que para nosotros es un lujo tenerla como invitada. No voy a avanzar mucho más en relación a la invitada porque hay un tape de presentación, pero sí quiero aprovechar que hablamos de este tema y decirles y recordarles, porque es algo muy importante, vamos a hablar de esto seguramente en todo el programa, y voy a aprovechar para mostrar algo, si podemos acercar la cámara. Lo que estoy mostrando es un preservativo. Este es el método más eficaz y más seguro para prevenir cualquier infección de transmisión sexual. No lo olvides, en nuestro país los preservativos los conseguís gratuitamente en todos los hospitales, en todos los servicios de salud público. Nuestro país invierte justamente en comprar este insumo, es parte de la política pública del Ministerio de Salud de la Nación y hay en todo el país. La verdad que se hace una distribución maravillosa a través del programa Remediar, de esto seguramente también vamos a hablar con nuestra invitada. No te olvides, apostar siempre al preservativo, apostar a salud y con esto me voy ¿a dónde? Al tape de presentación de nuestra invitada. Señor director. Licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, Paula Ferro es una militante por los derechos sociales y la justicia social que se desempeñó en distintos ámbitos vinculados a la salud sexual. Entre 2007 y 2009 fue directora de Políticas de Género en la provincia de Buenos Aires y a partir de 2009 asumió la coordinación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Durante su gestión, entre otras tantas cosas, contribuyó a la regularización de la entrega de anticonceptivos e impulsó una política sanitaria en donde la mujer fue... Bueno, acá estamos con Paula. Paula, muchísimas gracias por venir con nosotros, por tomarte el tiempo. Yo sé que no es lo que más te gusta estar ante las cámaras, pero bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, así que gracias por aceptar la invitación. Bueno, Paula, tenemos muchísimo para hablar. Vos has hecho muchísimo por todo lo que es la salud sexual, la procreación responsable. Trabajás muchísimo, como decía el tape, en todo lo que es derechos sexuales y reproductivos. Tu gestión en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable fue maravillosa. Bueno, gracias. No, la verdad que sí, la verdad que es importante decir esto. Por eso yo, cuando hacía la presentación, decía, bueno, una persona aguerrida que llevó adelante algo que no era fácil, que si bien creo que la ley es del 2002, ¿no? La ley es desde el 2002, sí. Exactamente. Pero también es cierto que toda acción en la que uno participa tiene algo que viene de hace tiempo y algo que prosigue, por suerte.
Y la verdad que la salud sexual y reproductiva era un pendiente desde que volvimos a la democracia en nuestro país. Con esa ley que se sanciona en el 2002, apenas asume Néstor, firma el decreto y lo convierte en política pública, ¿no? Porque a veces las leyes, cuando no son traducidas en acciones, nos siguen manteniendo alejados, ¿no?, de los deseos, de las luchas, de las organizaciones. Y hay muchas organizaciones de mujeres que han luchado por esto hace años. Yo tuve la suerte, y lo considero así cada vez que puedo estar en algún lugar de gestión desde el Ejecutivo, porque son espacios absolutamente transformadores, donde vos podés inventar, escuchar, crear y generar propuestas que le cambian la vida a las personas que habitan nuestro territorio, que pueden incorporar las diferentes miradas, las diferentes necesidades. Así que para mí fue mucho más placentero haber traspasado por ese programa, como creo que fue para todas las coordinadoras, que siempre hemos sido mujeres y todas hemos estado siempre muy involucradas en lo que hace el derecho, que es un derecho que atraviesa la temática de género muy fuerte, es una reivindicación también de lo femenino y de la capacidad de decisión de la mujer, de lo que hace a su vida reproductiva y a vivir su sexualidad no meramente en una función reproductiva. Entonces, ha venido con muchas transformaciones. Es un programa que si vos lo revisás y lo analizás, arranca estando enmarcado y pensado desde la mujer como madre y cómo acercarle los métodos anticonceptivos, y se va deslizando hasta trabajar con los adolescentes, incluir las diferentes diversidades sexuales, cambiar el paradigma a partir del matrimonio igualitario. Es decir, todas las otras normas empiezan también a darle otra vida a algo como la sexualidad, que te atraviesa desde que naces hasta que morís y que las preguntas van variando siempre. Así que ha sido un placer. Así es, somos seres sexuados y como vos bien decís, desde el momento del nacimiento hasta nuestra muerte, digamos, la sexualidad es parte de nuestra vida. Los derechos sexuales son parte de los derechos humanos. Así es. Y yo sé que te dio muchas satisfacciones, yo sé que te da mucho placer trabajar, militar, porque no solamente trabajaste como funcionaria, sino que también a veces desde las funciones que uno tiene, lo que hace es también militar, digamos, ¿no? Militar por estos temas, militar por estos derechos. Militar porque cuando se trata, vos lo dijiste, de un derecho humano y te encontrás con esas instancias, esas vidas, esas realidades donde todavía no hemos llegado a que se cumplan al 100%, te indignás, te sublevás, querés transformar eso, y eso nace de la acción. Y cuando estás en el Estado querés realmente que eso se traduzca en algo que no vuelva a pasar, ¿no? Y cuando uno trabaja el tema de los métodos anticonceptivos, que hoy suena algo tan natural el poder acceder a los métodos anticonceptivos, y uno piensa que estaba prohibido recetar esos métodos anticonceptivos. Paula, espérame ahí 2 segundos, porque me dice el director que vamos a tener que ir a una pausa. Tenemos muchísimos temas para hablar con Paula. Paula planteaba esto de justamente que a veces no alcanza con las leyes, sino que también tiene que ver con la implementación de las políticas públicas, con hacer efectivas esas leyes en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Y de eso estamos hablando hoy cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Abrázame. Hablemos, tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuídame. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país. Bueno, aquí seguimos con Paula Ferro. Paula Ferro fue hasta el 2012, ¿verdad? Sí.
Hasta el 2012 fue la jefa del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ahora está en el área que tiene que ver con, vos me vas a decir bien el nombre, en el Consejo Nacional de las Mujeres, pero el área que tiene que ver con salud y derechos. De salud y derechos, pero particularmente con lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Digamos, uno aborda la salud en general, pero en la temática del acceso pensado desde el género, la salud sexual y reproductiva es un eje de los más importantes, así que trabajamos fundamentalmente con eso y articulando mucho con el Ministerio de Salud y con las políticas de salud sexual que sigue encaminada. Le mandamos un saludo grande a Mariana Gras, que esperamos próximamente tenerla también en nuestro programa. Paula, veníamos hablando de la ley de la creación del programa de salud sexual y procreación responsable y me gustaría si nos podés hacer un recorrido mínimo, mencionarnos cuáles son las leyes, porque no es la única, digamos, que han aparecido últimamente, digamos, y que tienen que ver con este tema y, bueno, ¿qué ha permitido estas leyes? Bueno, se crea el programa en el 2003, después, algunos años después, sale la ley también de anticoncepción quirúrgica, que incluye la ligadura de trompas y la vasectomía. Sale también una ley que no depende directamente del ámbito de salud, pero que hace fundamentalmente al acceso de este derecho, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Después también sale la ley de parto humanizado, la ley de derecho al paciente, que quizás no parece tan vinculada, pero que sí tiene que ver con transformar ese vínculo entre el sistema de salud y la comunidad, para que las necesidades y las demandas tengan una capacidad de escucha más cercana a la realidad. La ley, por supuesto, de matrimonio igualitario, la de identidad de género, es decir, han habido una cantidad de leyes que lo que han permitido es que lo que era pensado por estas organizaciones como salud sexual y reproductiva se vaya como implementando concretamente. Porque... ¿Y qué es la salud sexual y reproductiva? Bueno, tiene que ver con poder. Primero, yo siempre aclaro que el Estado no regula la sexualidad de hombres y mujeres que vivimos en este país, ni nos ordena en ese sentido. Lo que hace es justamente acompañar desde una política sanitaria que esa vivencia y ese ejercicio de la sexualidad y de la posibilidad de procrear sea cuidada, sea con información científica, sea con capacidad de acceso igualitario para todos a los mecanismos y a los medios que necesitas para ejercerlo. La ley, por supuesto, de protección y prevención de la violencia contra las mujeres, que introduce claramente la violencia sexual, la violencia obstétrica, la violencia contra la libertad reproductiva como violencia contra la mujer, es decir, todo lo que hace a un disfrute real y con cuidado, con prevención y con acceso a los métodos y a los recursos que cada mujer y cada hombre debe tener para poder decidir, porque cuando hablamos de decidir y de elegir, uno requiere tener ciertas cartas sobre la mesa y lo que nosotros queremos es que esas cartas sean iguales para todos los ciudadanos de este país. Entonces, cuando en un momento de nuestra época solo podían acceder a los métodos anticonceptivos las mujeres que podían ir a comprarlo a una farmacia y una mujer que no podía comprarlo porque no tenía los recursos, no tenía el dinero, simplemente quedaba expuesta a una decisión que pasaba por fuera de ella, bueno, cómo desde el Estado uno pone a disposición esa capacidad de decidir. Entonces es una política de justicia social netamente y así la entendemos, creo que todos los que estamos ahí. Absolutamente, absolutamente. La verdad que, Paula, lo que mencionás suena como casi una obviedad, ¿no? Como estas cosas no iban a estar presentes, pero realmente no estaban presentes. Digo, yo puedo ir inclusive desde lo que mostraba hoy, que es el preservativo, digamos. El preservativo hoy en día efectivamente lo conseguimos en cualquier hospital, lo conseguimos en cualquier salita de salud a la que tengamos cerca de nuestro barrio, de nuestra comunidad, digamos, y libremente, y podemos pedir y ir la cantidad de veces, y no tiene que haber nadie pidiéndonos ningún dato, ni siquiera la edad, digo, ¿no? Que antes todas estas cosas no eran posibles. De hecho, no había una política pública de comprar preservativos como las que hay en esta última década, digamos. Esta última década recién se empezaron a comprar preservativos. Digo yo, la mayoría de los
que nos están viendo saben que Alex y yo venimos de trabajar muchísimo en el tema del VIH-Sida, porque somos dos hombres que tenemos VIH y hemos trabajado, Alex desde la Fundación Buenos Aires SIDA, yo desde Cruz Roja, desde la Red Argentina de Personas Positivas, digamos, venimos trabajando y sabemos cuál ha sido históricamente la situación, qué pasaba con la educación sexual integral, una ley maravillosa que es del año 2006 y que aún hoy cuesta muchísimo que se implemente efectivamente en todas las provincias. Todavía hoy nos encontramos con dificultades para que ese material maravilloso que hizo el Ministerio de Educación, esos cuadernillos extraordinarios que yo aproveché para con mis hijos leerlos en forma conjunta en mi casa, digamos, estén presentes en todas las escuelas del país. Sí, que nuestro país sea federal es una de sus grandes virtudes y es uno a veces de sus grandes obstáculos, porque toda esa diversidad siempre te aporta. Porque realmente vos, es lo que te decía, la salud sexual, cuando armamos el 0800, que es una línea nacional para atender las temáticas y las consultas de cuál era tu pregunta en relación a la salud sexual, nosotros nos encontramos con una cantidad de temas que no habíamos previsto. Esperame un cachito, señor director, hay paño en relación al 0800, que fue una iniciativa también extraordinaria de la gestión de Paula, así que si podemos ir pasando el paño mientras hablamos de este 0800, perdón, Paula. Bueno, el 0800, nosotros cuando arrancamos dijimos, bueno, los métodos, cómo se usan, cuestiones básicas que uno pensaba que eran las preguntas habituales y sin embargo nos empezamos a encontrar con cuestiones vinculadas a situaciones de violencia, cuestiones vinculadas a el placer sexual, muchas preguntas de varones, es decir, se empezó a abrir un abanico que es lo que te da la esencia clara de lo que se trata la sexualidad y la vida reproductiva de nuestra población, es decir, uno construye y produce y trabaja por una política pública que dé respuestas a las necesidades reales. Y para tener noción de cuáles son las necesidades reales necesitábamos un canal abierto de diálogo y de consulta directo y sobre eso se fue trabajando otros temas, se fueron ampliando los temas, se armó una mesa, recuerdo, con los temas de diversidad, porque había también muchos obstáculos del sistema de salud para percibir cuáles eran las necesidades de la población LGTBI, entonces trabajamos con ellos y con ellas para ver cuáles eran estas barreras, qué se podía hacer. Entonces, cuando digo todos tenemos preguntas y las preguntas van variando es porque también en la población, si uno construye con ellos y con ellas, te van dando muchas respuestas y muchas ideas. Entonces la gestión nunca es de uno, sino que es de todos los colectivos que uno pueda juntar, dialogar y escuchar. Eso es entender que el Estado somos todos y todas, claramente, Paula. Así es, y así es. Y por eso podés decir lo que estás diciendo y eso fue lo que vos hiciste permanentemente en tu gestión. Vos decías, y ¿sabes qué? Me acuerdo de una anécdota, no voy a decir la provincia, una provincia del norte dando un taller, que ya había ido por segunda vez a dar un taller justamente sobre salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos. Una mujer de 58 años me dice, Josecito, porque me decía Josecito, Josecito, yo te quiero agradecer porque recién a esta edad empecé a disfrutar del sexo. Increíble, 58 años, la mujer tenía hijos, digamos, un matrimonio de muchísimos años, pero recién ella se había dado permiso a partir de aquellas cosas que se podían hablar, que podían empezar a estar en palabra, digamos. Sí, que no es solo íntimo, sino que es compartido por todos y por todas. Y este tema tiene esta cuestión amena y creativa y de crecimiento y de inclusión, pero también tiene una cara que es bastante más dolorosa y que tiene que ver con las realidades cuando, no sé, las adolescentes no logran acceder a los métodos anticonceptivos, donde el programa de educación sexual por decisiones locales quizás o de alguna persona en particular no permiten que esa información llegue. Entonces, esas realidades y esos obstáculos todavía nos hacen que tengamos que impulsar y sostener esto claramente como un derecho humano, porque si no, se nos hace habitual quizás desde el sistema sanitario que nos lleguen chicas muy jóvenes embarazadas y a veces cuando llega esa chica muy joven a pedir un método anticonceptivo nos hace ruido. Y la verdad es que debería ser al revés. Debería hacernos ruido y preguntarnos si todas las mujeres jóvenes o adolescentes embarazadas han elegido esa decisión, si han tenido esa opción, y eso es lo que el Estado tiene que garantizar, ¿no? Es lo que te decía,
tener todas las opciones y todas las posibilidades sin importar en qué provincia naciste, en qué barrio vivís y cuál es tu situación económica. Y en ese punto es en el trabajo y hay que hilar fino, hay que ir provincia por provincia, hay que ir lugar por lugar y cada tema te hace diferentes obstáculos. Hay quienes piensan que para acceder a la ligadura tubaria tenés que ser muy grande o tener muchos hijos porque si no sería una locura hacerla y entonces generan un obstáculo donde la ley no la genera, o hacer la vasectomía a los varones siempre es más complicado porque primero hay que intervenir sobre el cuerpo. ¿A partir de qué edad? Mayoría de edad, 18 años. La vasectomía también tiene sus complicaciones porque dicen, no, primero que la mujer se cuide o haga todos los canales de cuidado antes de que el hombre se exponga. Entonces, la ley y en su reglamentación dice algo que es muy importante en lo que hace la salud sexual y reproductiva y es fortalecer a la mujer en su capacidad de protagonismo en esto. Y eso, vuelvo ahí a la temática de género. Las mujeres tenemos que tomar nuestra sexualidad, nuestra capacidad de decisión y nuestro cuidado, no solo porque se dice, no, este cuerpo es mío y yo puedo decidir, sino porque yo soy cuerpo también. No es algo que tengo, es lo que soy también. Entonces, saber de qué se trata y saber cómo cuidarnos y saber cómo elegir y contar con todas las herramientas cuando algo de eso es vulnerado es parte de nuestra responsabilidad. Y también es parte de nuestra responsabilidad que nosotros los hombres nos incluyamos en esto que está planteando Paula, que, digamos, demos permiso y nos pongamos en un plano de paridad y de igualdad respecto a la mujer, porque el machismo, a pesar de, como siempre decimos, todos y todas somos machistas porque hemos nacido en una cultura y una idiosincrasia machista, con lo cual nos hemos educado y criado dentro del machismo y eso hay que deconstruirlo. Todos y todas tenemos que deconstruir, pero los hombres venimos como llegando tarde a esta deconstrucción. Nos cuesta bastante más que a las mujeres que, bueno, como han sido víctimas de tanta violencia, tanta desigualdad, tanto abuso de poder por parte de los hombres. Sí, hay que deconstruirlos los varones y hay muchas mujeres que también tenemos que deconstruirlo. Uno a veces también se escucha diciendo o haciendo prácticas que si las cuestionás y las mirás con estos ojos, la verdad que no están sostenidas por ninguna verdad, ¿no? Entonces, me parece que es revisarnos constantemente y tener en claro que tiene que ver con el respeto por el otro, el respeto por la otra, la capacidad de soportar y de sostener que la otra persona es una persona autónoma con capacidad de decidir, que esas decisiones nos pueden gustar o no nos pueden gustar. Paula, pensando en esto, me está pidiendo el director el próximo corte, pero pensando en esto que estás diciendo, bueno, nosotros estamos pudiendo hacer esta reflexión. Qué difícil que es a veces para determinadas personas que se encuentran en determinadas situaciones poder no solamente hacer la reflexión, sino poder hacer acciones que lleven a esto. Pero para eso vamos a seguir hablando después del corte. Mi sueño es ser mamá. Mi sueño es tocar con mi banda para millones de personas. Mi sueño es actuar toda la vida, que es lo que me apasiona. Mi sueño es que algún día mis hijos me hagan un gran abuelo. Mi sueño es vivir en una casa con vista al mar. Mi sueño es enseñarle a jugar al tenis a mi hijo. Mi sueño es algún día vivir en el campo. Para cumplir tus sueños, primero tenés que despertarte. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Seguimos aquí hablando con Paula Ferro
Veníamos hablando recién en estos temas que estamos hablando de la sexualidad, de la salud sexual, la procreación responsable, de los derechos sexuales y reproductivos. Veníamos hablando de el respeto a cada uno, al cuerpo de cada uno, de la autonomía, de respetar la autonomía del otro. Y la verdad que yo no puedo dejar de pensar en determinadas situaciones que he conocido a partir de mi trabajo en Cruz Roja y de recorrer todas las provincias del país dando talleres en relación con estas temáticas, cuando muchas mujeres plantean la imposibilidad de decidir, de decirle a su marido o a su pareja que usen el preservativo, digamos, cuando bruscamente y terriblemente, y digamos, la verdad que la sensación es terrible, pero yo he escuchado esto. A mí lo único que me dicen es acostate, abrí las piernas y callate. Yo creo que un paso esencial que se dio en función de estas situaciones que son reales y es verdad que es cotidiana para muchas mujeres, es primero nombrarlo como Estado como una situación de violencia. Ya ponerle a eso un nombre de violencia y no como una parte del estar casada o parte de un vínculo como algo natural, desnaturalizarlo es el primer paso fundamental para que la mujer sepa que algo de eso hace ruido y está mal, ¿no es cierto? Y después los mecanismos... Si no querés, está mal. Si no querés, está mal. Si no querés, está mal. Y también ha llevado el tema de la salud sexual y reproductiva a situaciones, siempre ha estado muy articulado en esto de que la mujer decida y la mujer es la que procrea o la que lleva en curso el embarazo, siempre te termina llevando también a situaciones o a temas capaz más complejos, como es el tema del aborto, que es un tema siempre bastante más complejo de abordar o quizás toca de muchas susceptibilidades, pero es parte de la realidad, es decir, las mujeres abortan, es algo que sucede en el sistema de salud, es algo que tiene un número, en general. ¿Aproximadamente en cuántas? Las mujeres. Ahora descendió, estaba en 4,4 y ahora bajó sobre todo las muertes por aborto. Pero son temas que hay que... 4, 4, la tasa de... La tasa. Pero más o menos el total de abortos que se hacen por año, ¿cuánto? Mira, se hizo un estimativo porque en realidad sí, como el aborto se había hecho un estimativo que eran de 500.000 por año, que nunca se sabe, pero es un aproximado entre 350 y 500.000. Pero sí lo importante es saber que hay una interrupción legal del embarazo en nuestro país y que hay causales concretas que están... Y maravillosamente en tu gestión, digamos, se hizo el cuadernillo, el protocolo de intervención en abortos no punibles, nosotros ¿verdad? Hicimos la guía de aborto no punible, ya había sido empezado a trabajar cuando en la época de Néstor ese documento. Nosotros lo que hicimos fue reactualizarlo y hacer algunos ajustes en relación a las edades y si la denuncia era necesaria o no en el caso de la violación. Pero es importante que también esa información llegue, ¿no? Que también quienes estamos en las provincias, en lugares del Estado, en lugares donde somos actores y mediatizadores de esas leyes para que se hagan realidad, no filtremos esa información, seamos concretos frente a eso y que ese derecho esté garantizado. Para nosotros eso es fundamental. Bueno, sería importante repasar, digamos, estamos hablando del aborto no punible que está en el artículo 82 del Código Penal. Así es, hace más de 100 años y las tiene causales dos son artículos. si hay peligro para la vida de la mujer o la salud de la mujer, en situaciones de violación y en las situaciones donde se llama atentado al pudor cuando una mujer tiene debilidad mental. En esas situaciones, cualquier mujer puede solicitar una interrupción legal de ese embarazo en el sistema de salud. Y una de las cosas que menciona el fallo de la Corte en el 2012, 2 años después de que la guía saliera y con bastantes rechazos, digo, porque es lo que te decía, son temas complejos, el sistema judicial no debe intervenir frente a esas decisiones. Entonces es importante que lo sepamos, que las mujeres lo sepan, para que tengan libertad de decidir. No están obligadas a una interrupción del embarazo, pero sí es una opción que les da este Estado. Esto que estás diciendo a mí me parece fundamental, digamos, está el fallo de la Corte, efectivamente, donde justamente el fallo lo que plantea es esta cuestión de que
no es necesario hacer una denuncia del hecho de violación, simplemente basta con la declaración jurada que haga la mujer en el momento, en el propio hospital o centro de salud. Digamos, con eso es lo único que se necesita hacer. Que es importante en lo que venimos hablando del rol de la mujer, porque su palabra vale. Claro. Cuando muchos de los obstáculos tenían que ver con, bueno, y si miente, y si no es verdad, y esta fantasía de una oleada de mujeres que parecía que iban a venir inventando violaciones, cuando sabemos que son situaciones absolutamente dolorosas, críticas, y que generan una huella en la vida que es imposible que sea usada. Entonces recupera también el valor de la palabra de la mujer en ese sentido, así que el fallo ha sido un fallo que ha cubierto quizás en los temas de violación aquellos que daban lugar a dudas o a interpretaciones o a puntos de vista diferentes, que los puntos de vista diferentes se pueden mantener y sobre eso no interviene la ley. Los puntos de vista son válidos y siempre alimentan nuestra democracia. Lo que sí tiene que quedar claro es lo que sí dice la ley y qué es un derecho y qué no. Claro, lo que hizo la Corte Suprema fue claramente en esta cuestión que había como una discusión de si la violación era de una persona con alguna discapacidad mental o no, digamos, bueno, nada, hay un O que separaba violación. Yo me acuerdo de esto porque yo en la época que logramos después poner el proyecto de embarazos incompatibles con la vida con Perla Prigozhin, digamos, yo justamente era el psicólogo que llevaba, acompañaba a las mujeres con embarazos anencefálicos y que sentaron precedente, digamos, en interrupción. Y yo me acuerdo que ahí algo muy bueno que hacían los jueces, porque ahí sí lamentablemente no había otra forma porque se negaban en los hospitales, digamos, entonces bueno, se recurría a la justicia lo que decía, y todos los jueces coincidían en lo mismo, era hagan lo que tienen que hacer. Digamos, no es que fallaban o hacían no, directamente decían cumplan con la ley. Digamos, esto es lo que les respondían los jueces a los hospitales y a los médicos que se negaban a hacer estas interrupciones. Antes habíamos hablado de los jóvenes, de los adolescentes, del acceso a la información. Yo ahí quiero agregar, y aparte estaría bueno que teniendo en cuenta las leyes, la Convención Internacional de la Niñez y la Adolescencia, digamos, que así como nosotros ya a nadie se le ocurriría pensar que no le vayan a enseñar matemática a mi hijo en la primaria o en la escuela, o no le vayan a enseñar a escribir, digamos. La patria potestad tiene un límite y hay una cuestión que es la garantía que tiene que presentar el Estado, garantizar, digamos, el acceso a esas información esencial y fundamental que tiene que tener cualquier ser humano justamente para poder ejercer sus derechos. Y creo que ahí entra justamente el tema de la sexualidad y el por qué, digamos, toda esta información tiene que llegar y tiene que ser garantizada desde la educación, ¿no? Entonces, me parece que ese trabajo que hiciste y que hicieron desde la gestión, digamos, que fue tan fuertemente, digamos, ¿no?, dirigida hacia los adolescentes y las adolescentes, inclusive hacia los chicos, menos, digo, la ley habla de 14 años, ¿verdad? Habla que a partir de los 14 años no se necesita, puedes acceder a cualquier tipo de los métodos, pero también dice que los menores de 14 años, por supuesto, tienen que acceder a toda la información. Se recomienda quizás que usen más el preservativo que otros métodos anticonceptivos, pero no se le puede negar la atención, es lo que vos decías, estamos hablando de un derecho humano. Entonces, frente a la necesidad y frente a la realidad del inicio de la vida sexual activa, el Estado tiene que acompañar a ese individuo, no importando su edad. Así que nosotros hemos puesto, siempre se puso un énfasis fuerte en que la edad no debe ser limitante, pero es lo que te decía, cuando llega una nena de 12 años embarazada, circula por todo el sistema sanitario y se le hacen todos los chequeos y todas las intervenciones. Y no hay una pregunta ahí sobre si ella está capacitada para desenvolverse dentro del sistema de salud. Ahora, sin embargo, si viniera a los 12 años a pedir o a consultar a una consejería sobre la salud sexual, le dirían vení con algún adulto. Entonces, es volver a reorganizar cuáles son las cosas que tienen que asustarnos o preocuparnos o sobre las que tenemos que intervenir y no naturalizar cuestiones que sí tienen que ver con que quizás los accesos no fueron garantizados desde hace mucho más tiempo. Si uno habla yo hablo con mi hijo que tiene 11 años y le parece totalmente una locura que a alguien le moleste
que se pueda explicar de qué se trata la sexualidad. Cuando se discutía el matrimonio igualitario, él no lograba entender cuál era el problema. Me decía, yo no puedo creer que sigan con esto, y tenía 8 años en esa época. Entonces, también quienes somos más grandes y hemos estado más invadidos de un modo de ser, de un modo de pensar, donde las normas eran diferentes, es un ejercicio constante, repreguntarnos qué tiene que ver con el derecho humano y volver a lo mismo, qué tiene que ver con el respeto por el otro y qué tiene que ver con ser una mejor sociedad, más democrática y con lugar para todos y todas. Y eso implica que también uno haga renuncias y concesiones respecto de lo que piensa y de lo que opina. Seguramente. Creo que de lo que estamos hablando fundamentalmente tiene que ver con esta cuestión que hace a la propia transformación del sujeto, pero también a la transformación social, a la transformación cultural. Digo, yo pensaba, y normalmente en el programa llegamos en los diferentes temas a decir, bueno, sí, seguramente nos falta avanzar en algunas cuestiones. Vos nombrabas que así como de maravilloso que sea federal, también tiene sus consecuencias que nuestro país sea federal, y fundamentalmente por esto que mencionábamos, de que en algunas provincias la dificultad para implementar la ley de educación sexual integral, para que los métodos anticonceptivos ¿Cuántos métodos anticonceptivos ya están incluidos dentro del programa y que se entregan gratuitamente? Mira, en la canasta están los anticonceptivos orales, los orales de lactancia, los inyectables mensuales y trimestrales, está la anticoncepción de emergencia, que también fue todo un tema incluirlo, está el test rápido de embarazo, están los preservativos, por supuesto, está el DIU, y ahora se estaba incorporando el implante, así que hay un abanico, porque también si decimos que la mujer y el hombre puede decidir cómo cuidarse, uno como Estado debe dar un abanico más o menos variado para que esas opciones estén vigentes. Así que son muchos, llegan directo a los centros de salud de todas las provincias, que para nosotros eso es importante. Y la tarea fuerte es en cada lugar, en cada territorio, uno conocer y encarnar esta ley, encarnar este derecho y defenderlo en lo local, en cada lugar, en la salita que está cerca de tu barrio y que tenés que hacer que te entreguen los métodos anticonceptivos. Y también aliarnos, porque también hay muchos y muchas dentro del sistema sanitario que están convencidos de que esto es así también. Entonces, es un trabajo de todos y de todas en serio. Hacer red, ¿no? Esto que vos estás planteando, en esto de aliarnos entre todos y todas los que estamos convencidos de que este es el camino y la manera en que hay que abordar y trabajar sobre esta temática y sobre la posibilidad de que las personas tengan efectivamente la posibilidad de ejercer estos derechos. Bueno, la verdad que vamos a tener que ir a otro corte, pero es increíble lo que estamos hablando, esa canasta que hay impresionante, digamos, de métodos a los cuales uno puede acceder en su propia sala de salud cerca de su casa, algo que hace unos años atrás era realmente inimaginable, pero bueno, por suerte hubo muchas personas en la gestión, y entre ellas vos fundamentalmente, que lo imaginaron, lo pensaron y llevaron adelante. Vamos al corte y ya volvemos. Siempre me maravilló el mar. Me produce admiración, curiosidad. Soy doctor en ciencias biológicas y me especializo en peces antárticos y subantárticos. Mi carrera empezó acá, en el CADIC, el Centro Austral de Investigaciones Científicas. El centro está en Ushuaia y participa de la iniciativa Pampa Azul. A fines de los 90 la investigación en Argentina tenía poco apoyo. En CADIC pensamos en cerrar algunos días. No teníamos plata para cosas tan básicas como gas, luz y teléfono. En el 2000 accedí a una beca de CONICET para hacer un postdoctorado en Escocia. Me fui con mi familia y después me contrataron para trabajar en Estados Unidos. Nunca pensé en quedarme afuera. Por eso cuando llamaron para ofrecerme regresar con trabajo, no lo dudé. Volví a Ushuaia, al mismo lugar donde había comenzado. Hoy la inversión en ciencia es muy importante. Desde el 2009 utilizamos el buque oceanográfico Puerto Deseado para realizar expediciones al mar argentino y Antártida. En 2013, en nuestro centro se ampliaron las instalaciones, duplicando el área de investigación. En octubre voy a coordinar una campaña al Banco Namuncurá Burgut. Esa
va a ser una experiencia inolvidable. Desde el punto de vista biológico, nuestro mar es increíblemente rico. Hay un enorme potencial ahí. Hay muchas posibilidades de trabajo para científicos e investigadores jóvenes. Tenemos que investigar nuestro mar. No podemos amarlo sin conocerlo. De vuelta, seguimos con Paula Ferro. Bueno, ya en nuestro último bloque, Paula, la verdad que siempre es tirano el tiempo en la televisión, digo algo que ya lo dice todo el mundo, que está recontra refrito, pero bueno, uno tiene ganas de seguir profundizando y hablando. Y recién en el corte me decías y me hablabas de una campaña que llevaron adelante que dice tener derechos cambia la vida o algo así. Sí, habíamos armado esto, tener derechos te cambia la vida, porque realmente quienes estábamos involucrados en la gestión sabíamos que el acceder a un método, el que se cumpla un derecho, el poder acceder a una ligadura, a la vasectomía, tener una vida sexual sin violencia, que te reconozcan y te hagan las preguntas y te acompañen en el sistema de salud sin importar tu orientación sexual, cambiaba realmente la vida cotidiana de aquellos que llamaban y aquellas que nos llamaban. Entonces, para mí es importante tener eso presente, que cuando uno habla quizás de políticas y de distribución, parece que se pierde, pero tiene que ver con las almas y con las decisiones de cada uno de manera cotidiana. Y siempre me acuerdo de cuando Néstor asumió y decía esto de proponer un sueño. Bueno, es imposible no poder soñar cualquier cosa si no tenés los recursos y las posibilidades. Entonces, poder soñar qué querés para tu vida, si querés tener hijos, con quién querés estar, cómo querés disfrutar tu vida, requiere que estas políticas sean defendidas por todos y por todas. Absolutamente. Además, en esto que vos decís de cambia la vida, nosotros podemos hablar en primera persona de esto, ¿no? O sea, yo me imagino si hubiéramos tenido acceso, y estoy hablando en otros tiempos, estoy hablando de las personas de la diversidad sexual, si hubiéramos tenido acceso a esta información, si hubiéramos tenido acceso fácilmente al preservativo, digamos, en nuestras épocas de más jóvenes, vamos a decirlo así, digamos, seguramente habría una realidad diferente, por ejemplo, para las personas trans, y particularmente las chicas trans, digamos, tienen el más alto índice de VIH en la Argentina, en Latinoamérica y en general en el mundo, digamos, ¿no? Y esto no tiene que ver con el hecho de ser una persona trans, sino tiene que ver con el hecho de que están vulnerados los derechos de las personas trans. Entonces, está vulnerado el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo. Inevitablemente generan situaciones en las que se tienen que ver obligadas, en muchos casos, a ejercer la prostitución, digamos, y exponerse a esta situación. Y por eso, digamos, la alta tasa o el alto índice que hay de VIH, que en la Argentina es casi del 34%, digamos. Lo mismo nos pasa a las personas y a los hombres homosexuales, digamos, donde durante mucho tiempo no hemos sido parte de las políticas públicas, digamos, y no había, digamos, porque recién ahora empieza a haber, y con tu gestión empezó a haber fuertemente, digamos, materiales que estén dirigidos específicamente al tema de la sexualidad, en el caso de la homosexualidad, en el caso de la diversidad sexual, de las personas trans, políticas públicas amigables para recibirnos en los hospitales, en los centros de salud. Igual, aún hoy todavía hay muchas situaciones de discriminación. Falta, sí, falta, y hay que formarnos, hay que actualizarnos, hay que entender que a veces estamos atrás de la realidad y la realidad nos muestra y nos desafía más constantemente de lo que generamos o políticas o conocimientos o los materiales o las herramientas para garantizar esos derechos. Por eso no hay que perder ese vínculo con esa realidad y con esas necesidades y no rechazarlas, sino decir, bueno, sobre esto que no sé, que no entiendo, bueno, juntémonos, formémonos, vinculémonos. Y el hablar de primera persona, yo siempre digo, yo he tenido la suerte, una chica común, clase media, que podía llegar a comprarse los métodos anticonceptivos. Mi realidad si no hubiera sido muy diferente. Y cuando uno tiene la capacidad de
pensar que esas otras realidades a veces no tienen que ver con un destino histórico, sino con una mala distribución, con una política diferente, y hoy tiene la suerte de tener un proyecto que plantea una posibilidad de inclusión y de igualdad y que es parte del desafío cotidiano, me parece que uno aprovecha cada instante en la posibilidad de hacer de otra manera. Y ahora, en este nuevo rol que estás teniendo en el Consejo Nacional de las Mujeres, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia qué lado va? No, nosotros estamos justamente trabajando, el Consejo Nacional de las Mujeres trabaja con los grupos más amplios y diversos de mujeres, de colectivos en todas las provincias, y trabaja con mujeres que son las de ley hacen, las que todavía cobran la asignación universal por hijo, entonces que han sido relegadas durante muchos años, ¿no? Y que recién a partir de estos últimos 10 años han sido protagonistas claras como sujeto de derecho. Entonces se trabaja mucho esto, que conozcan los derechos, que conozcan de qué se trata la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, de qué se trata el acceso a los métodos y a los insumos, de que se apropien de los avances que se han hecho a nivel de la gestión, a nivel del legislativo, y que los defiendan, digo, porque cuando se trata de los derechos humanos estamos todos involucrados en ese sentido. Entonces hacemos formaciones, demandas, materiales, estamos constantemente con muchos pedidos y con mucha necesidad de ser acompañadas. En esto que decías vos y contabas la anécdota de esta señora de 50 años, con muchas percepciones que tienen los grupos de mujeres que lo sienten como algo del sexto sentido o algo de la sensibilidad, y que en realidad es una clara versión de una verdad. No es que somos más sensibles porque algo nos molesta, no, tenemos una clara percepción de que ahí hay una injusticia. Entonces empezar a reconstruir eso desde ese lugar es un poco el desafío que estamos haciendo en el Consejo Nacional, y con grasa a la cabeza. Bueno, vamos adelante con ese desafío, con seguir transformando la realidad. Paula, se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo por estar hoy con nosotros acá, conmigo particularmente, pero con nosotros, con toda la audiencia, porque Alex no pudo venir. Seguramente volveremos a repetir la invitación. Me parece bien el tema, hay que profundizarlo, así que genial. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, creo que Paula nos vuelve a dejar estas cuestiones que venimos hablando en este programa. Hemos avanzado muchísimo en nuestro país, hemos avanzado en lo que tiene que ver con esta casa, en la sanción de muchas leyes que tienen que ver con generar mayor igualdad de acceso, de ejercicio de estos derechos humanos que tienen que ver los derechos sexuales y reproductivos. Hemos avanzado en la implementación de muchas políticas públicas que han bajado esto claramente y que han hecho que las personas puedan acceder y ejercer estos derechos, pero todavía falta. Y lo que nos falta está muy relacionado con la transformación que tenemos que hacer entre todos y entre todas, en sumarnos a que realmente queremos construir una sociedad más igualitaria para todos y para todas. Y entonces en eso está el desafío, y en ese desafío inevitablemente tenemos que estar todos incluidos, tenemos que participar, todos nosotros, vos que estás ahí, nosotros que estamos acá, quienes integran el cuerpo legislativo, el Estado en su conjunto, que somos todos y todas. Entonces vamos por ese camino, ahora es posible, tenemos dónde pararnos para llevar adelante, como decía recién una propaganda ahí, digamos, para concretar los sueños tenemos que despertarnos, despertemos, vamos para adelante, brindemos por la vida. Gracias, Paula. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene.